Iniciamos hoy el dictado de la asignatura Macroeconomía correspondiente al segundo año de la licenciatura en Economía Política y al tercer año de la carrera de licenciatura de Administración y Contador Público del Plan de Estudios 2000. En este encuentro iniciaremos el dictado del módulo 1, que lo que realiza es un repaso de conceptos vistos en materias precedentes. Este módulo tiene como objetivos contextualizar el estudio de la economía de un país, es decir, buscar las características propias de la economía de un país determinado. Vamos a reconocer cuáles son los antecedentes doctrinarios, es decir, cuáles son las ideas previas para poder llegar a este contexto, reflexionar sobre el método que aplica la economía para lograr sus modelos, sus teorías. Vamos a buscar cuáles son las variables más importantes, más relevantes que colaboran con el análisis de los problemas macroeconómicos y las vamos a medir para poder cuantificar a la economía global. En esta unidad número 1, entonces, lo que diremos es que la economía es una ciencia. Como tal, Mario Bunge dice que es un conjunto de ideas, toda ciencia es un conjunto de ideas racionales, verificables y falibles que sirven para elaborar construcciones conceptuales del mundo. Además, este autor distingue a la ciencia en ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales tienen como objeto de estudio, que es algo que caracteriza un conjunto de conocimientos para que esté en la categoría de ciencias, que tenga un objeto de estudio. Las ciencias formales tienen como objeto de estudios un conjunto de ideas, elementos que no existen en la vida real, sino que el hombre las ha creado, ha generado estas representaciones para dar ciertas ideas y comprender ciertas cuestiones. Entre las ciencias formales características tenemos a la lógica y la matemática. Los objetos de estudio de la matemática, que son los números, no tienen vida propia si no están asociados a algún concepto. Podemos decir una mesa, pero el uno solo no representa nada. A diferencia de esto, las ciencias fácticas analizan hechos, y los hechos pueden ser hechos que provengan de la naturaleza y dan origen a las ciencias naturales, y hechos que provengan del comportamiento del hombre o del hombre relacionado con otros elementos, y esto da origen a las ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales tenemos la física, la química, la biología y la anatomía. Dentro de las ciencias sociales tenemos, por ejemplo, al derecho, es decir, la relación del hombre con los contratos para poder llevar una vida armónica con el resto de los individuos. La sociología, que analiza cómo el hombre en conjunto y dentro de una comunidad tienen ciertos patrones de comportamiento comunes que le dan características a esa comunidad. La historia, que es la relación del hombre con su pasado, y la economía, que estudia al hombre en esta cuestión de producir, consumir, distribuir. Nosotros entonces no debemos olvidar que la economía siempre se va a ubicar dentro del campo de las ciencias sociales. Como vimos en microeconomía, el ámbito de lo económico no se restringe solamente a esto, sino que todo hecho económico se da dentro de un marco social, es decir, de un conjunto de relaciones entre los individuos que conforman una comunidad. Dentro de esto, entonces, una de las dimensiones a analizar es la dimensión económica. Todos los eventos que hacen a la producción, a la distribución y al consumo de bienes y servicios. Y además, aquellas cuestiones que puedan resultar poco favorables o no deseables también van a tener ciertas medidas políticas que van a permitir modificar esa realidad. Todas estas categorías y subcategorías dependen del
ámbito cultural en el que esta sociedad esté inmersa. Nosotros vamos a definir a la economía de acuerdo a diferentes autores, ya que esta definición, como vimos oportunamente, ha ido variando a lo largo del tiempo. La primera definición que presentamos es de Joan Robbins, de 1932, y unos pocos años posterior a la gran crisis mundial de los años 30, crisis financiera, y esta autora dice que es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Es decir, que en esta primera definición surge el problema económico, la escasez y los usos alternativos que tienen los bienes y servicios y los factores productivos. Una segunda definición se debe a Milton Friedman, que también escribe esta definición unos años después a la gran crisis del petróleo de 1973, y este autor dice que es una ciencia que estudia cómo una sociedad determinada resuelve su problema económico. Es decir, que acá también está inserto el concepto de problema económico, pero incluye ahora dentro de la definición el modo en cómo una sociedad se organiza para poder resolver el problema de la escasez y de los usos alternativos de los recursos. Una última definición, que es de 2012, también unos años después a la gran crisis del año 2008, de John Weeks, nos dice que la economía es el estudio de cómo la sociedad moviliza la totalidad de sus recursos para mejorar el nivel de vida de toda la población. Es decir, que acá no solamente habla de la movilización de los recursos, que por supuesto van a ser escasos, en consecuencia hay que movilizarlos a todos, pero le da un sentido a la economía, porque habla de que el objetivo de la economía es intentar mejorar el nivel de vida de toda la población. Es decir, que a la economía se le fue dando diferentes funciones de acuerdo a las definiciones que se elaboraron en diferentes épocas. Nosotros vamos a tomar la segunda definición para analizar entonces los elementos que tiene esta definición. Entonces, de acuerdo a Milton Friedman, la economía estudia el modo que una sociedad determinada resuelve el problema económico. Y el problema económico se da cuando los medios son escasos, existen fines alternativos para darle a esos medios escasos y existe cierto estado del arte, cierta tecnología que permite, o conocimiento que permite combinar los factores productivos para producir ciertos bienes y servicios. Lo que dice este autor es que las sociedades adoptaron distintos modos de organización para poder solucionarlo. Estos modos se denominan sistemas económicos. De acuerdo a lo que dice Joseph Larouche en su libro Los sistemas económicos, este autor dice que el sistema económico es un conjunto coherente de instituciones jurídicas y sociales en el seno de las cuales son puestos en práctica para asegurar la realización del equilibrio económico ciertos medios técnicos organizados en función de ciertos móviles dominantes. Es decir, que lo que nos dice es que se organizan jurídica y socialmente para lograr ciertos objetivos. Los sistemas económicos a lo largo de la historia fueron cambiando y así encontramos al sistema feudal, en el cual el señor feudal, a cambio de seguridad, permitía a los siervos labrar la tierra y estos pagaban con el fruto de esa labranza esta seguridad que les daba el señor feudal. Se producía prácticamente para la subsistencia. En el sistema de castas eran grupos cerrados y evitaban que otras personas ingresaran a ese círculo, es decir, que las personas que pertenecían a esa casta o a ese grupo se reproducían internamente. Cuando ocurre la revolución industrial, surge el sistema capitalista, empieza a configurarse el sistema capitalista. ¿Qué características tiene el sistema capitalista?
en la propiedad privada de los medios de producción. El Estado tiene muy poca injerencia dentro de esta actividad y es el empresario quien motoriza y organiza la actividad económica. Este sistema capitalista muestra, a medida que se va desarrollando, ciertos problemas de distribución, es decir, que generaba muchos pobres contra pocos ricos, y entonces surge como contrapartida a esto el sistema colectivista con la revolución bolchevique de 1917, y allí cambia el rol del empresario, desaparece el empresario como el motor de la economía y aparece el Estado como el organizador de toda la actividad económica. Los factores productivos son de propiedad colectiva, es decir, de todo el Estado, porque el Estado es la población, y es este Estado entonces el que decide cómo se va a producir, cuánto, cómo y para qué. De todos estos sistemas que a lo largo de la historia se fueron dando, lo que se observa es que cada uno de ellos intenta mejorar el nivel de vida de toda la población, es decir, que tratan de lograr ciertos objetivos de acuerdo a lo que dice la última definición de economía. Los sistemas económicos también pueden ser clasificados o pueden ser analizados desde diferentes elementos. Todos los sistemas económicos tienen una estructura. La estructura es las relaciones que hay entre los propietarios de los factores productivos. Así, en el sistema capitalista tenemos el empresario y los trabajadores, o el capital y el trabajo. En el sistema feudal, el señor feudal y los siervos. En el sistema colectivista, el Estado y los trabajadores. Además, cada sistema económico tiene una superestructura, que es un conjunto de normas, de reglas, de leyes que garantizan la vigencia y que este sistema se pueda perfeccionar en el tiempo. Y además tiene una infraestructura, que es el conjunto de elementos físicos que hacen posible la existencia de este sistema, es decir, el conjunto de carreteras, edificios, elementos que hace posible entonces la existencia de este sistema. Cuando la estructura del sistema capitalista del sistema de cualquiera, se pone en cuestión, lo que ocurre es que muchas veces de manera revolucionaria, es decir, de un día para otro, o lentamente, esto vaya mutando. Y de esta manera entonces se necesita una nueva superestructura y, por supuesto, una nueva infraestructura para el nuevo sistema que se configure. A partir de que los sistemas económicos fueron evolucionando, una serie de ideas fueron acompañando a estos movimientos o a estos momentos de la historia. Así, por ejemplo, podemos decir que existe una doctrina económica cuando existe un cuerpo de pensamiento a través del cual se expresan juicios de valor de cómo debiera desenvolverse la economía. Es decir, estamos en el campo de lo normativo. Estamos hablando de cómo debiera desenvolverse la economía, cómo debiera ser. A diferencia de esto, la teoría económica pretende tener cierto nivel de objetividad en cuanto es un conjunto de conocimientos que tienen una serie de hipótesis que, elaboradas en forma estructurada y sistemática, expresan el comportamiento de la realidad económica, es decir, tratan de mostrar las cosas tal cual se presentan y, como consecuencia de esto, existe la política económica, que es cómo esa realidad que existe puede modificarse a través de la aplicación de ciertos instrumentos que nosotros llamaremos variables instrumentos. A su vez, la economía también puede ser clasificada como economía descriptiva, cuando lo que hace es narrar lo que se observa en la realidad. Esta observación de la realidad da lugar a la teoría económica
Y esta teoría económica da lugar a la política económica cuando lo que quiere es modificarse esa realidad descrita en la primera situación. Estos tres niveles de análisis de la realidad se retroalimentan permanentemente, de manera tal que cuando la política económica genera ciertas modificaciones en la realidad, tendremos una nueva descripción y en consecuencia una nueva teoría. Las dos primeras, es decir, la economía descriptiva y la teoría económica, están dentro del campo de lo positivo, es decir, hablan de lo que es. A diferencia de esto, la política económica está en el campo de lo normativo, porque lo que nos dice es cómo debe ser. Respecto de la política económica, hay divergencias de acuerdo a cuál es el posicionamiento ideológico de quienes diseñan estas políticas. Es decir, que ante el mismo diagnóstico de la realidad, la política, los instrumentos de cambio de esa realidad pueden ser diferentes. En economía, como ya vimos en micro, y para que esto sea ciencia, esta ciencia debe tener un método. En consecuencia, ¿qué es lo que se hace? Tenemos un mundo real que está impregnado de muchos fenómenos de distintas características. A través de un proceso de abstracción, es decir, de un proceso de recorte de la realidad, se obtienen o se aíslan los fenómenos económicos. Un fenómeno económico a analizar. Cuando el investigador observa este fenómeno, lo primero que hace es ver si la teoría económica se ha dado algún tipo de explicación sobre este fenómeno. Si la teoría económica ya ha logrado generar leyes o principios o fundamentos para explicar este fenómeno, la tarea del investigador se termina. Pero si la ciencia no da una explicación, entonces empieza el trabajo de observación, es decir, ver cómo aparece este fenómeno, en qué lugares aparece, bajo qué situaciones aparece. Es decir, que se va a formular una hipótesis, una relación causal entre variables. ¿Qué elementos explican el fenómeno que ha observado? Y para esto se deberá tomar una serie de supuestos, es decir, las restricciones que hacen posible la aparición de ese fenómeno. Una vez que tenemos entonces hipótesis y postulados, se debe poner a prueba esa hipótesis. Si la hipótesis pasa esta prueba de validación, entonces el investigador enriquece la teoría económica. En caso de que no pase la prueba, el investigador tendrá que revisar qué parte de todo el circuito ha tenido algún error, si el fenómeno ya estaba explicado de otra manera, o si la observación no fue la correcta, o si la hipótesis estaba mal formulada. Es decir, que la economía tiene un método que hace que la podamos elevar a la categoría de ciencia. Los modelos económicos tienen también, que son un recorte de la realidad, tienen también distintas clasificaciones. Hay modelos económicos históricos que tienen en cuenta cómo el tiempo y los distintos momentos del tiempo incidieron en diferentes sistemas económicos, en diferentes leyes económicas. Hay modelos que son descriptivos, es decir, que lo que hacen es mostrar el fenómeno económico en un momento determinado del tiempo. Hay modelos que son matemáticos, es decir, utilizan ecuaciones para poder hacer el recorte de la realidad y explicar estos fenómenos económicos. Y estos modelos son estáticos cuando muestran la situación en un momento determinado del tiempo, de estática comparada cuando toman dos momentos, el momento inicial y el momento final, o modelos dinámicos cuando lo que muestran es cómo a partir de una situación inicial ocurren una serie de modificaciones y se analizan cada una de estas modificaciones hasta llegar a la situación final. Y modelos espaciales o aespaciales
cuando estos modelos tienen en cuenta el lugar geográfico en el que este fenómeno económico se observa. Un modelo económico, es decir, un recorte de la realidad que se hace a través de un proceso de abstracción, puede ser también descriptivo cuando nos muestra la realidad tal cual aparece. Puede ser político cuando nos dice qué elementos debemos modificar para cambiar esa realidad. Y en algunos casos, que esto se pone muy en cuestión, pueden ser predictivos, es decir, se anticipan al futuro diciendo qué va a acontecer ante ciertos fenómenos. Esto, como les decía, se pone en cuestión porque hay muchos autores que dicen que, por ejemplo, ningún organismo internacional ni muy pocos economistas pudieron anticipar la crisis del año 2008 que aún hoy todavía sigue afectando a la economía global. Es decir, que estos modelos económicos predictivos se ponen en cuestión. Otra cuestión que aparece cuando analizamos modelos económicos matemáticos, dijimos que se usan ecuaciones, y en estas ecuaciones van a haber variables, como ustedes ya analizaron en las materias del área de matemática o en microeconomía. Estas variables pueden también ser clasificadas de diferentes maneras. Las variables pueden ser flujo o stock. Una variable es flujo cuando se mide en dos momentos diferentes del tiempo, es decir, en un momento inicial y en un momento final. O stock cuando se mide en un solo momento del tiempo. Estas variables también pueden ser reales o nominales. Reales cuando miden bienes y servicios y se eliminan todos los efectos de los cambios en los precios, es decir, el efecto de la inflación. Nominales es cuando se toma la moneda en su corriente presente, en su valor presente. Pueden ser también dependientes o independientes. Independientes son aquellas variables que definen a las variables dependientes, es decir, de acuerdo a los valores que tengan las variables independientes, serán los valores de las variables dependientes. Y también hablaremos de variables endógenas o exógenas. Las variables exógenas vienen definidas por fuera de los modelos que nosotros estemos trabajando, y las endógenas alcanzarán sus valores una vez que el modelo se ponga a funcionar. Es decir, cuando hacemos trabajar el modelo, recién encontramos estos valores de equilibrio de las variables. También en nuestras ecuaciones vamos a tener parámetros. Estos parámetros son estos números que en general preceden a las variables. Es decir, cuando nosotros hablamos de una recta, como hablaron en álgebra, por ejemplo, decíamos que la ecuación de una recta era igual a y igual a a más b por x. A y b van a ser los parámetros. Los parámetros en economía pueden ser medidos como razones. Las razones son cocientes y estas razones pueden ser medias o marginales, o como tasas, y las tasas son porcentajes. Por ejemplo, recordando microeconomía, cuando nosotros medimos la elasticidad precio de un bien, el cambio porcentual en la cantidad es una tasa, es la tasa de cambio de la cantidad. Y el cambio porcentual en el precio es la tasa de cambio en el precio. Y además, las funciones y ecuaciones pueden tener distintos objetivos. Algunas tratan de mostrar cómo es el comportamiento de un agente económico. Entonces, por ejemplo, podemos decir que la función de demanda de un bien muestra el comportamiento de un consumidor. De la misma manera, la función de oferta nos mostrará el comportamiento de un empresario. Existen otras variables como son las funciones técnicas. En este caso, lo que trata de mostrarse es cómo los factores productivos combinados de cierta manera permiten alcanzar cierto nivel de producción.
ejemplo de una función técnica es la función Cobb-Douglas, que es una función que se aplica a procesos industriales, que explica entonces cómo se alcanzan los niveles de producción de estos bienes industriales. Existen otras funciones que son institucionales. Estas funciones institucionales tienen que ver con normas. Por ejemplo, las funciones de impuestos. Los coeficientes o los porcentajes impositivos se definen a través de leyes, de manera tal que estas funciones y estas ecuaciones nos muestran el cumplimiento de esa ley. Y existen otras funciones que son identidades, que es, por ejemplo, el equilibrio en el mercado de bienes, cuando decíamos que la demanda y la oferta en el equilibrio debían ser iguales. La demanda es una función que se obtiene a partir de objetivos de los consumidores. La oferta se obtiene a partir de los objetivos de los productores. Los objetivos de productores y consumidores son diferentes, pero en el equilibrio se van a igualar. Y acá entonces vamos a tener que al ser la demanda y la oferta igual a la oferta, esa ecuación es una identidad. Hasta aquí vinimos hablando de todos los elementos que tiene en cuenta la economía como una ciencia. Sin embargo, esta materia es macroeconomía. ¿Por qué se realiza esta división entre la micro y la macroeconomía? Esta división se realiza para que sea más sencillo el estudio y la comprensión de diferentes campos que hacen a una sola disciplina. Es decir, que en esta materia solo abordaremos el estudio de la macroeconomía, y la macroeconomía se define como las partes de la economía que estudia los grandes agregados económicos. ¿Y cuáles son los grandes agregados económicos que estudiaremos en macroeconomía? Estudiaremos el Producto Bruto Interno, que es el conjunto de bienes y servicios finales, a diferencia de micro, que estudiábamos el mercado de un bien en particular. Estudiaremos el nivel general de precios, que es el promedio de todos los precios de los bienes que se generan en la economía, a diferencia del precio de un bien X, como estudiábamos en microeconomía. Estudiaremos el desempleo como un problema que afecta a todo un país, a la inflación como el incremento de ese promedio de todos los precios de los bienes de la economía. Para estudiar macroeconomía existen distintos enfoques metodológicos. Hay un enfoque metodológico que se denomina individualismo metodológico, que dice que la macroeconomía se puede lograr a través de la suma de los elementos individuales, es decir, a partir de la suma de los comportamientos de todos los consumidores de la economía, de los consumos microeconómicos, vamos a tener el concepto de consumo macroeconómico, es decir, el todo es igual a la suma de las partes. Hay otro enfoque que es el holismo, que dice que el todo tiene características propias y que es más que la suma de las partes, de manera tal que no alcanza con estudiar a las partes, sino que hay que estudiar al todo por estas características propias. Y existe un último modo o enfoque metodológico que es el sistémico, en el cual dicen que el todo y las partes se retroalimentan permanentemente, con lo que hace falta mirar el todo y también ver las condiciones de cada una de las partes, porque en este feedback todo el tiempo se va modificando la situación a analizar. Con esto entonces hemos repasado algo de lo que se vio en otras materias de las carreras y terminamos la primera unidad. En esta primera unidad, en la guía de estudios, ustedes encontrarán al final un apéndice, un anexo, en el que les muestran las distintas escuelas de pensamiento económico que surgieron a lo largo de la historia y que fueron acompañando distintos sistemas económicos. Es muy importante que revisen eso,
para poder comprender cómo fue evolucionando la economía a lo largo de la historia. Y además, para completar esta unidad, tendremos un anexo a cargo del licenciado Remy que nos hablará qué es lo que está discutiendo hoy la macroeconomía, es decir, cuáles son los efectos y problemas que se observa en esta parte de la economía.